Bueno, 6 largos años han pasado y se fueron entre las manos, ¿no? El sexenio va culminando y apenas pareciera va empezando esa transformación, y eso lo dijo el presidente López Obrador hace 6 años. Dijo que esto era sentar las bases de una cuarta transformación, teniendo en cuenta que la primera era la independencia, la segunda la revolución y la tercera el proceso de reforma, en la cual, entre otras reformas, estuvo la separación de la Iglesia del Estado, constituir propiamente el Estado mexicano. Hoy en día llegamos a una cuarta transformación en donde se logra consolidar un estado de bienestar, avanzar en la redistribución de las riquezas del gobierno. Más de 30 millones de mexicanos y mexicanas actualmente reciben un programa social. Estamos hablando de que en 4 años, porque todavía falta el último estudio del sexenio, 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza a pesar de una pandemia, a pesar de una inflación generalizada a escala global. Hay un 70% de aprobación de la población mexicana al gobierno de López Obrador, y claramente en las urnas la disputa, digamos, ya está dada, ¿no? Ya hay una sucesora, va a ser Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas indican lo mismo. Hay una tendencia en la cual, salvo algún personaje de la derecha o ultraderecha disociado de la realidad, cree que pueden llegar a ganar las elecciones la derecha electoral. Eso no implica que no haya retos para Morena y para la cuarta transformación en los próximos años. Morena se constituyó como un gran frente amplio para lograr ganar unas elecciones que no habían ganado por fraudes electorales, por las oligarquías atacando sistemáticamente, un fraude en el año 2006, un fraude en el año 2012, y en el 2018 Andrés Manuel López Obrador logra generar un gran consenso social multifactorial, sea por el cansancio de un modelo neoliberal, sea por la crisis de inseguridad que nos heredó el PRI y el PAN al aventarse a una mal llamada guerra contra el narcotráfico. Y el 2018 hay un punto de quiebre donde ningún personaje en la historia del país había recibido 30 millones de votos. Ante ese panorama, la sucesión electoral, y a la luz de los últimos 20 años en América Latina, hay varios retos sobre la mesa, ¿no? El ganar las elecciones no implica ganar un proceso de izquierda, sino pues tenemos que seguir planteando esa disputa dentro y fuera del gobierno. Las derechas electorales están totalmente derrotadas, me queda claro que no hay una disputa real en las urnas. Sin embargo, el constituirse como un modelo único de izquierda, antineoliberal, progresista, pues ya enmarca los límites sobre los cuales puede actuar. Entonces, las elecciones del 2024, el próximo 2 de junio, lo único que creo que va a ocurrir es ratificar esa voluntad popular de seguir con un proyecto denominado la Cuarta Transformación, a la par que enfrenta unos retos de constituir un partido como Morena, que tiene apenas 10 años de creación y 6 años en el gobierno. Entonces, creer que ya todo el movimiento se trasladó directamente a una estructura partidista y que es homogéneo sería erróneo. La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, es una mujer que viene de las izquierdas estudiantiles, después es científica, es una académica con un trabajo probado, una mujer sumamente inteligente que estuvo al frente no solamente de una alcaldía de la Ciudad de México, sino de la Ciudad de México propiamente, y que haciendo varias alianzas con varios alcaldes, alcaldesas, logró sacar una tremenda gestión donde se disminuyó la violencia, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un gran perfil, pero también eso no evita, ¿no?, lo que ha pasado en América Latina, que es que ante los grandes liderazgos que de repente abandonan la escena política, sea Lula, sea Chávez, sea Rafael Correa, existen los retos de cómo apoyarse directamente en la población, y que ese 70% de aprobación que actualmente goza el gobierno, pues se traslade directamente a una sociedad politizada, organizada, movilizada, que logre disputar un proyecto de izquierda. Lo que nos han dejado los procesos de transformación en toda América Latina es una gran politización y también un combate, ¿no?, a lo que venía antes, no solamente en lo económico, sino también en la disputa social, cultural, ideológica, y también tiene que dar una lucha antipatriarcal, sobre todo en estas luchas feministas de todo el continente. Los múltiples feminismos han permeado, quieran o no, las luchas de nuestros pueblos, y eso es también la candidatura de Claudia Sheinbaum. Con la llegada de la Cuarta Transformación en México, empezaron a irrumpir muchas mujeres
que se les había negado históricamente la participación dentro de espacios de toma de decisión, y que ahora vemos no solo gabinetes presidenciales, ¿no?, paritarios, sino también un Congreso paritario. Vemos a cada vez más mujeres, jóvenes, participando en espacios de toma de decisión, y no es casual, ¿no?, que dado que sea esa segunda parte de la cuarta transformación, que tenga que tener rostro de mujer. Entonces, yo creo que eso también evidencia una necesidad de los pueblos de decir hay que transformar todo de raíz. Entonces, creo que el que sea Claudia Sheinbaum, pero no solo Claudia Sheinbaum, el partido se ha visto también en la necesidad y se obliga a la militancia a que todo sea paritario. Entonces, también las representaciones en los estados de la República van a ser paritarias, se aplica el criterio de paridad, entonces va a haber, están en disputa en estas elecciones más de 20,000 cargos, son las elecciones más grandes en la historia de México, y la mitad al menos de las candidatas tienen que ser mujeres. Y hay muchos cuadros que van a ocupar cargos como gobernadoras, la próxima también, así como fue jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, también hay un gran perfil revolucionario, una mujer tremenda de las izquierdas populares, feminista, que no me queda duda que lo hará bien, que quedará nuevamente al frente de la Ciudad de México, que es Clara Brugada. Habrá muchas alcaldesas, habrá muchas diputadas, entonces algo está cambiando y para bien tiene que ver también con esa visibilización de las luchas feministas. Ante el avance de las derechas en la región, me queda claro que México, sosteniendo un proceso de aprobación popular y que se refrende en ese marco, ¿no?, de un abismo donde ideológicamente las derechas están permeando los medios de comunicación, las calles, las universidades, que nos hayan tratado de imponer tantas narrativas que tratamos todavía de desmantelar, la consecuencia, ¿no?, de tener nuevamente un gobierno de izquierda al frente, ¿no?, digamos que haya una herencia de esa cuarta transformación ahora en Claudia Sheinbaum, me parece que tiene que ser elemental para la lectura de los pueblos de América Latina. México tradicionalmente había sido tal cual una colonia de Estados Unidos, ¿no? Ahora no voy a decir que ha habido una ruptura brutal antiimperialista de fondo, porque México comparte miles de kilómetros con Estados Unidos, tenemos 45 millones de mexicanos y mexicanas viviendo en Estados Unidos, es el primer socio comercial, ¿no?, de México y de Estados Unidos a la viceversa. Entonces, la situación no es la misma que se plantea desde los pueblos del sur, ¿no? O sea, tenemos bastante complicado ese escenario y aún así se le ha puesto alto a la CIA, alto a la DEA, se ha repensado la política migratoria bajo los términos de México, se ha obligado al gobierno de Estados Unidos a invertir millones de dólares en programas sociales, ya no en militarización, no en policías, no en políticas del Comando del Sur. Entonces también ha habido esos giros que son importantes rescatar y que tal vez no sean suficientes, y yo creo que no son suficientes, pero que se han sentado ciertas bases. Y eso ha permitido que se tenga mucha mayor soberanía sobre el territorio mexicano, ¿no? Esto que vemos un México alzando la voz contra el bloqueo en Cuba es inaudito y es tremendo. Y hay que celebrarlo. Y esto de que México haya rescatado y le haya salvado la vida a Evo Morales es tremendo. Y que México se pronunciara en contra del golpe a Pedro Castillo es tremendo y hay que rescatarlo. De ahí a los retos que todavía tenemos son brutales, ¿no? Y yo creo que algo que hace unos años era impensable era un México alzando la voz de manera firme, contundente y haciendo uso de las palestras internacionales para denunciar, por ejemplo, la invasión a la Embajada de México en Ecuador. Eso es algo que no habríamos visto, estoy 100% segura, con un gobierno como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, eso no lo habríamos tenido. Entonces, saber que en esos avances también existen estas posturas dignas que ayudan a otros pueblos. No por nada, hoy las derechas, hay que mencionarlo, cuando llega un conflicto, cuando hay estallidos sociales, lo primero que hacen es asediar la Embajada de México. Lo hicieron porque allí estuvieron los refugiados del golpe de Estado a Evo Morales, estuvieron en la Embajada de México. Cuando fue la traición de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano, la gente se refugió en la Embajada de México. Cuando Pedro Castillo recibió un golpe de Estado, iba rumbo a la Embajada de México cuando fue detenido. Entonces, también esa política exterior digna tenemos que tenerla en cuenta para saber que lo que se está jugando no solo son las elecciones en México, sino es esa posibilidad de crear horizontes emancipatorios y de solidaridad en toda la región.
Yo creo que hace 4 o 5 años la población mexicana, y lo digo como internacionalista y como periodista que me he dedicado a esto durante muchos años, cuando yo planteaba temas sobre la OEA, sobre las derechas afuera, la respuesta constante era como: Alina, nosotros qué nos importa lo que está pasando afuera cuando tenemos tantos problemas a lo interno o cuando se estaba mirando directamente hacia el norte. Lo que ha implicado la política exterior mexicana ha sido también una transformación de la conciencia regional, de las bases de la Cuarta Transformación y del obradorismo, al grado de que hoy nos preocupa no solo que un Milei llegue en México y por lo cual tengamos que cerrar filas, sino también hay claramente un desprecio hacia Milei desde la población mexicana. El hecho de atacar a un gobierno respaldado popularmente por el 70% de la población en los términos más bravucones como lo es Milei, pues claro que genera dentro de la población una defensa de su proceso, una defensa de la soberanía. Por eso es que merma tanto, ¿no? Porque no nos van a venir a decir lo que sí venía ocurriendo durante décadas, que era un Estados Unidos dirigiendo nuestra política exterior, nuestra política interna, nuestra política económica. Entonces esa soberanía también ha sido traducida directamente hacia los pleitos internacionales, ¿no? Estas bravuconadas de Milei, de Daniel Noboa, tal vez hubiesen pasado desapercibidas en otros gobiernos o hace tan solo 4 o 5 años, lo cual no está ocurriendo. Entonces, también hay mucha preocupación por saber que no solo se trata de Milei, sino que hay un montón de ultraderechistas dentro de la región, empezando por Donald Trump, que en su momento, antes de ser presidente, nos dijo a los mexicanos que éramos violadores, que invadíamos Estados Unidos, y pensar que va a volver a regresar, eso también ha generado una conciencia dentro de la población mexicana. El qué hacer yo creo que es la gran pregunta histórica, ¿no? Y ya Lenin la venía planteando desde hace mucho tiempo. No solo es entender la realidad, sino transformarla. Yo creo que conforme van avanzando también, no solamente los modos de producción, sino también las tecnologías, ¿no? Los medios de comunicación, la batalla se empieza a dar en múltiples planos y de diversas formas. Y yo siempre he creído que dentro de los medios de comunicación hay una gran trinchera por la cual hay que disputar de tiempo completo. No hay tiempo para no crear y no seguir creando medios profundamente militantes, más allá de estas narrativas de que son objetivos y neutrales. Al contrario, yo creo que hay que llenar de contenido y de disputa militante los medios de comunicación. La otra es seguir formándonos, ¿no? Entender la formación política no solo como lecturas, no solo como círculos de estudio, sino también a través de los medios. Tuvimos grandes pedagogos revolucionarios en las últimas décadas, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, ¿no? Que nos enseñaban a través del aló presidente, a través de programas, a través de disputar desde las comunas. Yo creo que hay que seguirnos formándonos, toda la militancia, todos los simpatizantes de los proyectos emancipatorios. La otra es también seguirnos organizando de múltiples maneras, sea en la escuela, sea en el barrio, sea en la fábrica, sea en las universidades, ¿no? Qué tan importante es la movilización ahora que en el corazón de Nueva York, en la Universidad de Columbia, la gente esté saliendo a organizarse en contra del sionismo. Eso es algo que hace años era impensable, y que los estudiantes tomen la universidad como trinchera es fundamental. Y la última es la movilización, y la movilización se puede dar de múltiples maneras, sea movilización de conciencias a través de medios de información, de organización, como movilización en las calles, como la necesidad de movilizarnos ante estos bravucones que creen que pueden entrar en nuestras embajadas, tomarlas y violar todo el derecho internacional, porque claro que se enseñaron con los maestros, ¿no? Es Estados Unidos que viene haciendo lo que hoy Israel hace en Palestina desde hace décadas en todo el mundo, sea en Irak, Afganistán, en Libia o en nuestros pueblos a través del saqueo de empresas transnacionales, de Hollywood, ¿no? También esta colonización ideológica, cultural, y que tenemos que movilizarnos y tenemos que salir a las calles, y abandonar las calles es un error tremendo, y también es parte de esa autocrítica. Yo creo que en ese qué hacer, si no hay autocrítica de las izquierdas para saber cómo es que existió una década ganada que hoy no está en el gobierno, que fueron víctimas de golpes de Estado, de intentos de magnicidio como Cristina, de saqueos brutales, de desestabilizaciones mediáticas,
sin autocrítica creo que no podemos avanzar. Entonces yo creo que la izquierda, quienes ya nos asumimos de izquierda, tenemos mucha más tarea aún cuando hemos ya nos dimos cuenta de qué es lo que ha venido ocurriendo durante más de 20 años en nuestro continente. Entonces ahí más medios, más formación, más organización y más movilización. Si bien es una arma también que usa la derecha en torno a las campañas del miedo, que la usó Noboa, que la usó Macri, que la usó toda la derecha durante los últimos años en México y en muchas partes de la región, es cierto que es preocupante porque cuando tú no logras satisfacer las necesidades básicas de la población, sobre todo económicas y de seguridad, el imaginario colectivo se recorre hacia la derecha. Porque no puedes tener procesos hablando de revolución cuando la gente no come 3 veces al día, cuando la gente no tiene educación, cuando la gente no tiene vivienda o cuando la gente está insegura y está de frente, ¿no?, a mercenarios que llegan y un día te despojan de tu casa. El fenómeno del narcotráfico en México es una de esas preocupaciones brutales en las cuales creo que la izquierda mexicana hemos puesto mucha atención, porque si bien se ha logrado saldar deudas históricas en términos de educación, de salud, de vivienda, de recursos, de ingresos familiares, el tema de la seguridad no es tan fácil. Lo que pasó del año 2006 fue no solo un fraude colosal que impidió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sino que nos volvimos una extensión más de la llamada política de drogas de Estados Unidos. Entonces lo que hicieron fue copiar y pegar el Plan Colombia y le pusieron Iniciativa Mérida y nos lo recetaron día y noche. Esto además sin los medios de comunicación que firmaron un gran pacto en el año 2011 para no transmitir escenas de violencia. Es decir, el gran cómplice de no visibilizar la tragedia que estábamos viviendo eran esos medios corporativos. ¿Qué pasó? Nos metieron en una mal llamada guerra contra el narcotráfico, en donde hasta la fecha ha habido más de 300,000 personas asesinadas, 300,000 personas desaparecidas, múltiples decenas de miles de feminicidios, y eso es algo que es mucho más profundo, porque está probado que el Estado tejió una red de complicidad en la cual los límites entre el narcotráfico, las organizaciones de criminales, las organizaciones transnacionales también muy ligadas, eso no se habla, y el Estado tejieron una red tremenda. Es decir, las transnacionales tenían permiso abierto para contratar los sicarios que quisieran y apoderarse de los territorios. Por otro lado, el Estado ayudó a uno de los cárteles a beneficiarse, acabando con otros cárteles, y eso lo tenemos incluso probado por los propios Estados Unidos, que hace unos meses llevaron a cabo uno de los juicios más importantes en la historia de México, que es el de Genaro García Luna. Él fue el brazo derecho del presidente Felipe Calderón y fue quien orquestó ese tejido, ese entramado entre los grupos criminales y el Estado mexicano. Entonces, esto no es algo que haya comenzado en el 2018. Esto comenzó con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia y se continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador, mientras era candidato, él decía que iba a regresar a los militares a sus cuarteles. Pero en los próximos 2 años, él admitió públicamente en una de las conferencias matutinas y en múltiples eventos que él desconocía el nivel de entramado que había entre el Estado y estos grupos criminales, razón por la cual decide crear una Guardia Nacional. Es muy difícil creer que esta Guardia Nacional iba a estar libre de todo pecado y mucho menos, por lo cual es mucho más fuerte aún, porque el discurso de la derecha es entonces entrar directamente en un combate armado que ya tuvimos durante muchos años. Ese combate armado del Estado, pues atacando a otro ejército y dejando a la población civil de por medio con miles de muertes, desaparecidos, feminicidios, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho? El presidente López Obrador ha sido muy insistente en ir a la raíz de las cosas, y eso es la reconstrucción del tejido social. Suficiente no lo es. Va a ser un tema de larga data. Lo que sí hay que mencionar y que no lo dicen los medios de comunicación es que mientras la tendencia se sostuvo a la alza en el incremento de violencia durante todos estos años, durante este gobierno por fin empezó a ir a la baja. ¿Es suficiente? No, pero sí las cosas están cambiando.
Entonces, ahí está el gran reto para las izquierdas, que en su momento se organizaron en guardias comunitarias, en policías de autodefensa, que han tomado las armas por sí solos y han organizado una gran defensa popular, pero creo que en lo que está en las manos del Estado de dar programas sociales, de quitarle a los jóvenes al narcotráfico, se está haciendo, sea con programas sociales, programas enfocados a las juventudes, pero esto es mucho más profundo que lo que pueda por ahora, ¿no?, el Estado, creo, hacer frente a narcotráfico. El narcotráfico, cerraría diciendo, el narcotráfico no es la gente que te vende droga en un antro, el narcotráfico no es la gente, o no es solo la gente que te vende droga afuera de una escuela, afuera de una universidad. El narcotráfico en ciertas partes, porque no es generalizado, en ciertas partes de México, son los que controlan la producción, son los que te dicen cuánto te va a costar el pollo que ellos te van a vender. Y si no compras pollo, secuestran a los polleros. Son los que te dicen en dónde vas a comprar insumos, a cuánto lo vas a comprar, por dónde puedes pasar, qué carretera puedes utilizar. Ese es el narcotráfico, y enfrentarlo de manera directa, además, con la gran responsabilidad que tiene Estados Unidos de por medio, que es no frenar el tráfico de armas, que permite tener ejércitos tan armados. El narcotráfico está armado hasta los dientes, y eso también es responsabilidad de Estados Unidos. Entonces, ahí vamos repartiendo responsabilidades y encontrando soluciones.